Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Oiga, profesor, tengo una pregunta sobre mi tarea Ajá, de la que mandó. Le mandé un correíto con respecto a lo de mi tarea que dice que no era lo que se pidió. ujú. No sé si lo alcanzó a leer. Déjame volverla a revisar y si es Creo necesario que, hacer una corrección, ahí te vas a dar cuenta. no sé si, o permítame subirla nuevamente. Ujú. Ya la corregí de acuerdo a lo que pidió. Ok, Subo las dos tareas, no pasa nada. bueno, ok, Para entonces deja abrir, ahorita terminando la clase, ¿sí? abro plataforma, por ahí también alguien se equivocó de archivo y subió el archivo de otra tarea. Hola, profesor. Sí, fui yo. De hecho, le mandé un mensaje ahí por la plataforma. Sí lo vi. Y aprovecho para que el mismo plazo de este lunes para también la anterior, ¿sale? Abro para que corrijan y para que suban la actividad correcta. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sale? De todos modos, dejamos las dos tareas. Ujú. Sí, Se quedan las dos en plataforma, ¿no? sí, sí, Ok, gracias. vale. Bueno, buenos días a Sí, todos. profesor, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Vamos a ver qué vamos a trabajar para el día de hoy. Eh, para el día de hoy vamos a iniciar hablando de ergonomía, el concepto de ergonomía. Ya en las clases anteriores hemos estado trabajando con dos aspectos de entrada que sí están relacionados, pero que no están tan vinculados tan estrechamente, ¿no? Por un lado, lo que era diseño de producto, que vemos que tranquilamente podía haber toda una materia dedicada a ese aspecto, en donde apreciábamos pues desde el origen de los problemas de usabilidad y cómo considerar al usuario a la hora de diseñar un producto, que es donde tratamos ahí con ese tema de vincular la ergonomía con el diseño de productos, es decir, entender esos tres factores o principios del diseño de productos en el cual se tenía que considerar al aspecto humano en la interacción con el producto que se estuviese, en ese caso, diseñando. A partir de ahí, ya entramos a analizar lo que viene a ser todo el proceso o las diferentes fases por las que el diseño de producto pasa en la mayor parte de las organizaciones, obviamente de una manera muy generalizada. De una forma u otra, pues todas las empresas desarrollan esas fases para poder crear sus productos o nuevos productos. Posteriormente vimos en la unidad 2 algo que igual tiene cierta relación, aunque no podemos nosotros identificarla tan fácilmente, que es el empaque, el diseño del empaque, ¿no? Lo que es empaques y embalajes. Ahí identificábamos los diferentes tipos de materiales con los que se elaboran los empaques y embalajes, identificábamos los diferentes niveles de envases, empaques y embalajes que entran en juego a la hora de la logística de los productos. Y la parte que también tenemos que considerar para relacionarla con la ergonomía es el aspecto de todo lo que tiene que ver con las normativas que existen en cuanto al embalaje para su transporte eh, y obviamente todas aquellas consideraciones de seguridad por las cuales deben de pasar los embalajes para poder garantizar un adecuado transporte y una adecuada conservación en el transcurso que salen de la empresa hasta que llegan al cliente.
En esos videos se incorporan cuestiones de tipo más delicado, como el hecho de transportes de sustancias bioquímicas, ¿no? Que pudieran generar cierto problema en caso de que el recipiente o el embalaje sufriera de algún daño. Entonces, precisamente la parte más trascendente de esta parte del empaque y embalaje, además de su historia y todo esto, pues es cómo se manipulan en el transporte, en los diferentes medios de transporte y algunos requisitos que deben de cumplir. Entonces, era el objetivo de esa sesión. Y bueno, ahora, ya una vez que cerramos esos dos aspectos, vamos a entrar de lleno a lo que es el concepto y lo que tiene que el área de impacto que tiene ergonomía en la industria, en la ingeniería industrial. Es algo interesante porque obviamente tiene que ver con el diseño de productos. Interesante porque también tenemos que considerar el aspecto humano a la hora de establecer o diseñar los materiales para envase, empaque y embalaje, porque obviamente tienen una gran interacción con el ser humano. Y en el video aquel aquellos que tuvieron la oportunidad, se dieron el tiempo de observarlo, el manejo de residuos, tratando de abarcar un aspecto que tiene que ver con la sustentabilidad. Y ahí yo quería hacer una reflexión. Nos damos cuenta, y es tan sencillo como asomarnos a ver nuestra basura que generamos en la casa, nos damos cuenta que el gran porcentaje de la basura que cada uno de nosotros generamos es ocasionado por un envase o un empaque o un embalaje. Y ante eso es el impacto que está generando el adecuado o inadecuado, más bien, manejo de los residuos. Roberto, ¿querías comentar algo? Ingeniero, yo tuve la oportunidad también de mirar el video eh, a referencia de pues, nuestros amigos de Suiza, ¿no? Ajá, Eh, Tuve la oportunidad de estar en ese país y pues realmente sí se ve la diferencia versus a nuestro país, ¿no? claro. Pero creo que una gran diferencia pues es la sociedad que está tanto con la política, ¿no? O sea, es un tema en conjunto. Es muy complicado decir solamente es un tema eh, de las políticas o de los líderes del país, creo que es un tema conjunto y pues para hacer el cambio tenemos que partir desde nuestras familias, ¿no? Así es. Entonces, por lo menos tratar de mejorar nuestro entorno y pues de ahí seguramente estaremos dejando mejores raíces en nuestra familia para que esto pueda mejorar, ¿no? O sea, no es un tema o no es una problemática solamente de México, ¿no? Creo que es una problemática de todos y Sí, pues creo que es un tema en conjunto que se tiene que tratar. Y lo así importante es. creo que es aprender de los casos de éxito de otros países y pues también de los errores, ¿no? De los errores también se aprende y pues creo que de ahí viene el cambio. Fíjense que obviamente los que vieron, a ver, ¿quién más quiere comentar? No, profesor, yo quería, bueno, le dejé en el chat. Lo que pasa es que mi compañero Lecer me dijo que le comentara que por Ujú, cuestiones laborales no puede asistir a clases y ujú. Sonia tiene problemas personales. Ok, Entonces le puse en el chat ahí el sí está bien. comentario. Ok, Gracias, profesor. gracias. Este, sí, veíamos, en ese video se ve muy padre, ¿no? Cuando ya está todo hecho, ¿no? Cuando ya ves el Jesús de Luna, ¿querías comentar algo? Sí, profesor. De hecho, yo también me tomé el tiempo de ver el video y creo que sí es algo muy interesante lo que trata el tema, pero también es algo que deberíamos de ver, ¿no? Igual como dice Roberto, es igual, entran temas políticos y entran no solamente la conciencia de las personas, pero creo que sí, después a raíz del problema que Ujú. tuvieron que estar muy, muy abajo para abrir los ojos en esos aspectos, ¿no? Sí, es que cuando realmente se ve una urgencia, es cuando reaccionamos, ¿no?
O sea, se desgajó el cerro del Chiquihuite, se tiró viviendas, murió gente y entonces ahora quieren reubicarlos a todos. Era evidente que estaban en una situación de riesgo, pero como no era nunca una urgencia, no se actuaba. Y eso es algo que tenemos que cambiar. No hay visión, y si hay visión es muy a corto plazo, a 6 años, o a 4 años, o a 3 años, lo que dure el gobierno en los niveles no municipal, estatal federal, ¿no? Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, profesor, con respecto a lo que dicen mis compañeros, ¿no? Bueno, yo he estado, me ha tocado la fortuna de estar en varios países. He estado en Europa, lo que es en Bélgica, he estado en Suiza, he estado en Estados Unidos, he estado en Chile, y sí se ven las culturas diferentes. Por ejemplo, lo que dice usted del el problema que tuvo Suiza, ¿no? Del incendio de la compañía Sanz, esto en el 1986. De ahí empezaron a tomar conciencia y sin en cambio Bélgica, que no ha tenido un problema similar, también tiene una buena cultura y tienen mejor cultura esos países de Europa que Estados Unidos. En Estados Unidos todavía hay basura en las calles, aún Sí, hay lugares donde hay demasiada basura. Y pues no se diga nosotros, ¿no? Nosotros somos creo que uno de los peores países y nos quejamos de las inundaciones, nos quejamos de los problemas, pero no hacemos conciencia, como dice Roberto. Creo que empieza desde nosotros para dejar pues, el futuro que vamos a querer para nuestras familias, ¿no? Nuestros hijos. sí, así es. Fíjense que todo lo que implica hacer esos cambios, por ejemplo, bien dices, hay países que no sufrieron eso, pero tienen la visión para copiar o integrar o realizar las cosas que funcionan bien en otros países, pero desde fondo, desde la cuestión de educación. Imagínense ahorita cómo estamos, cuántos intereses económicos, políticos, se tienen que resolver para poder implementar un plan que a mí me parece muy sencillo, el de Suiza, eh, para poder manejar adecuadamente todos esos residuos. ¿Mm? O sea, es tan simple y a la vez tan complicado para nosotros, porque te tienes que ver todos los intereses que tienen los pepenadores de cartón, ¿sí? Todos los que andan ahí, principalmente los que pepenan, que es que para reciclar, ¿no? A los dueños de los predios, que son los tiraderos, a los que son recogedores, a los que recogen la basura, que son una especie de sindicato, organización, que no son del municipio, ¿sí? Que no es la basura municipal, sino otros camioncitos que andan ahí, ¿eh? Y todo lo que se requiere de infraestructura para poder implementarlo. Se requiere algo así como que una dependencia exclusiva que tenga toda la infraestructura, toda la estructura administrativa, la proyección, la planeación y los recursos económicos para poder educar a la población. Entonces, es difícil porque obviamente las poblaciones están aisladas, no están aisladas, es decir, son el tiradero de, no sé, de tal lugar que lo comparte el Estado de México con los estados circunvecinos. Y entonces, si Tizayuca como municipio se implementan estas medidas y manda todos sus camiones, ¿a dónde los va a mandar? Pues los va a mandar al tiradero más cercano. ¿Y qué van a hacer allá? Pues van a hacer lo mismo, los van a volver a tirar y los van a revolver. Todo lo que tú hayas separado y todo lo que implique, pues va a ir a la basura, literal. ¿No? Jesús. De hecho, hace años, había yo escuchado un reportaje en las noticias de cuando en el distrito estuvieron haciendo eso de las Separar separaciones la de basura. basura. Ellos hacían el recorrido de qué hacían con tú la separación que hacías y daba lo mismo porque en los tiraderos la volvían a revolver, entonces Claro. prácticamente no tenía ni caso que les exigieran el separar su basura, ¿no? Hace
hace un par de años hubo un bloqueo ¿cómo se llama? En el Arco Norte, de todas las empresas que se dedican a reciclar, porque se escuchaba el rumor antes de la pandemia de que el gobierno iba a quitarles esa concesión y iba a ser el gobierno el que iba a implementar las plantas de reciclaje. Entonces, ahorcaron Arco Norte. Entonces, todos esos intereses, o sea, de todas las empresas recicladoras o las plantas recicladoras, porque ellas surgen a conveniencia. Es decir, apilan los plásticos, las botellas, apilan el cartón en sus bodegas o al aire libre, y ellos disponen de ellos como mejor les place. Entonces, pero ese impacto se convierte en algo que es un negocio. Ahora imagínense si yo como Estado, como gobierno, determino hacer toda esta implementación, un sistema de multas, te doy tus bolsas en vez de que el día que el camión pasa a recoger basura, te deja la otra y te la deja ya domiciliada, ¿no? A tu nombre y con tus datos para que si algo haces mal con el manejo de tus basuras, pues te llegue tu multa, ¿no? Eso es mucho trabajo, pero pues como ahorita les repito, no hemos visto la urgencia, a menos que no se inunde y se den cuenta que gracias a la basura, que ya todo el mundo lo sabe, se hacen inundaciones, etcétera, pues no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en riesgo la vida de la población cotidianamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y tiene mucho que ver con la educación, la cultura, pero también tiene mucho que ver con la planeación a largo plazo en estos gobiernos que deberían de pensar en la sustentabilidad a mediano y largo plazo y no nada más en un discurso en el que colocan la palabra sustentabilidad en todos lados, pensando que con mencionarla ya están haciendo realmente algo, ¿no, Roberto? Justamente es eso, profe, porque puedo poner un pequeño ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Yo siempre hablo de mejorar tu entorno, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay situaciones donde en tu colonia donde vives que son tan sencillas como salir y hacer la limpieza de tu calle, ¿no? Uh-huh. Muchas personas dicen, vamos a hacer esto y hasta que se junte se hace, ¿no? Entonces hay cositas que tú puedes hacer propias, que eso comienza a generar el cambio, ¿no? Desde decir, ok, vamos a hacer una colecta para poner cámaras de seguridad, pues Uh-huh. quizás mejor yo ahorro y pongo mis cámaras y estoy brindando un apoyo a la comunidad. Uh-huh. Entonces creo que esa es la diferencia de hacer que las cosas cambien, ¿no? Porque si no, las cosas no pasan y pues Yes. también hay formas de cambiar la cultura y creo que haciendo esos pequeños detalles se comienza a cambiar la forma de pensar del entorno, ¿no? Que se pueden hacer cosas para hacer que las cosas sucedan. Así es. Pero la gran mayoría, desafortunadamente, de la población ha caído en esta conveniencia de que el gobierno les está regalando todo y que eso pues, se tendrían también que esperar a que el gobierno se los regale. No tienen esa cultura de, vamos a llamarlo así, encapsular su entorno y tratar de trabajar ellos mismos por cuidar su propio entorno. Es decir, tu entorno es tu cuadra, tu colonia, tu municipio y así nos vamos. No hay esa cultura. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, pues vamos a hacer un oficio para pedirle al municipal que pase la basura en vez de una vez a la semana, que pase 3 veces a la semana. Y creen que con eso ya están ayudando, ¿no? Entonces, no es así. Pues parte de la educación, pero también no me sirve a mí tener a unos niños que desde la primaria, secundaria, les enseñan el impacto ambiental, les enseñan la importancia de reciclar. Y cuando van a tirar su basura se dan cuenta que los camiones están destrozándose, ya están desarmándose y no se puede
que la basura viven a unos metros del basurero y que ven como los mismos camiones llegan y tiran todo lo que ellos separaron, ¿no? Entonces hay una incongruencia. Y mientras eso no se modifique para trabajarlo a largo plazo, pues estaremos alargando nuestra agonía. Demetrio. Sí, profe. Bueno, ahí toca una parte muy importante. Uno de los problemas que yo he visto y he observado a lo largo pues de mi vida consciente es que el problema de los gobiernos, de las administraciones, es el direccionamiento de los recursos y la autosustentabilidad de los departamentos. Muchos de los casos es de que el sector de ecología de cada departamento, de cada estado, pues sí, más a nivel estado, debe ser autosustentable por esas cuestiones de que una mala dirección de recursos o una mala planeación de los recursos obtenidos, porque pues siempre, ¿cómo le diré? Eh, vaya, siempre sacan el recurso, por ejemplo, en las verificaciones en los autos, o sea, cuánta lana no se paga, ¿no? Y Sí. sin en cambio no vemos una campaña, una estructuración de reforestación de cerros, de recuperación de los cerros, de los parques en las ciudades, o sea, ni tampoco en el caso de abrir o dar mantenibilidad a los ríos, a los canales. O Sí, sea, sí. no existe, eso no existe. Es Y que el sin, en dinero, cambio, ajá, es que ese dinero de las verificaciones y eso se mete para la administración la administración, para pagar los costos administrativos del gobierno. No o se las campañas, dedican, ¿no? exacto, sí, no se dedican para sostener, ¿no? Los proyectos ecológicos. Es decir, yo puedo recuperar, imagínate el Estado de México cuánto dinero no recupera en verificaciones, ¿no? En Claro. todo el Estado. Multas. Y que no puedan invertir ese dinero o gastar ese dinero en una infraestructura para el manejo de residuos, o sea, para o generar plantas de reciclaje que las maneje el propio Estado, o ni siquiera intervenir para hacer una coordinación entre las diferentes empresas que se dedican al reciclaje y formalizarlas, ¿no? Claro. Correctamente, aplicarles unas normativas que se vean más responsables, más profesionales, ¿no? Va. ¿Qué Sí, más? ya para cerrar mi comentario, Sí, creo que es muy importante, sí, un tema de cultura desde nuestra casa, nuestro hogar, es muy importante, claro, pero también uno de los factores que vino a crear muchos temas de contaminación es la industrialización de los alimentos. Entonces, pues ahí es donde nosotros también podemos hacer estrategias. Claro, debe existir el que vende los tacos, el que vende la hamburguesa, el que vende este, los elotes, ¿no? Pero pues si yo quiero consumir, pues igual y llevar yo mi recipiente, mi traste para los tacos. Si me voy a bajar a comprar un jugo, yo llevarme mi termo, ¿no? En la vez donde nos dan nuestros vasos, nuestros termos y bueno, yo lo hago. En lo personal yo lo hago. Yo me bajo, no pido el vaso, dame mi jugo aquí, ¿no? Mídemelo y dámelo aquí. Este, y temas como esos, ¿no? Entonces, eso más los temas de administración y dirección de recursos en cuanto a gobierno, pues es muy importante, ¿no? Es el cambio de las visiones ahí de esta gente, ¿no? Y sabemos desafortunadamente que pues la gente que queda en los cargos de gobierno, pues es gente que pues, sí, igual y no tiene conocimiento, no tiene pues tampoco ni una cultura, ¿no? Entonces, pues desde ahí estamos mal. Son el compadre, la comadre, así los es. vecinos, los amigos y los que anduvieron grite y grite y eche porras, ¿no? Entonces, Exacto. esa es la tristeza de nuestro país Así también. es, a eso me refiero con lidiar primero con
lidiar con los intereses, ¿no? Hay muchos intereses. Y mientras eso no desaparezca, pues vamos a seguir iguales. Sale, un último comentario y ya entramos al tema. Sí, y ahí nada más para complementar el comentario de Demetrio, ¿no? Sí difiero un poquito en el aspecto de que todas las personas que trabajan en el sector público no conozcan. Creo que también hay grandes profesionales y estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y seguramente vamos a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Pero el factor de intereses pues, es una problemática muy grande en el país y en el gobierno, que eso en ocasiones hace que las cosas sucedan a muy largo plazo, ¿no? Así es. Pero sin duda, yo creo que hay que seguir preparándonos, hay que seguir desarrollándonos. Y pues yo pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Antes yo compraba piratería, ¿no? Entendí en un cierto momento que no era lo adecuado si quiero hacer un cambio. Entonces, no está mal equivocarse, yo creo que lo que está mal es no buscar el cambio y no aprender de lo que hiciste mal, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es mi comentario y creo que vamos en el camino, pero muy lento, ¿no? Y bueno, técnicamente las normativas y las leyes mexicanas son de las mejores en el mundo. El problema es que no tenemos el mexicano idóneo como pueblo para poderlas llevar a cabo tal y cual al pie de la letra. Entonces, la materia prima con la que queremos juntar todas estas normativas, pues está en malas condiciones, culturalmente, intelectualmente, ¿sí? Y mientras eso no cambie, pues esto va a ser más lento. Yo no digo que que no se esté avanzando, sino que hay otros países que su avance es mucho más rápido gracias a que hay un cambio importante en su mentalidad, en su cultura y en su educación. Entonces, la educación es lo único que nos va a poder ayudar y transmitir conceptos como estos a los demás, a los que nos rodean, como dice Roberto, a esta parte que también son parte de nuestro entorno cercano, es parte de esto involucrarlos y hacerlos tomar conciencia, ¿no? Entonces, compartir cuando menos lo que estamos recibiendo para poder hacer transmitir estos mensajes que ya es una urgencia, ¿no? Vemos los cambios climáticos, vemos todas las cosas que están pasando y no somos capaces de relacionar que es debido a que no llevamos un correcto manejo de nuestros residuos, ¿no? A que no hay una buena estrategia para cuidar las cuencas o ¿cómo le llaman? Los ríos, ¿no? Los dejamos ahí que se tapen de basura o inclusive los ocupamos como tiradero. Y al rato que vienen los cambios climáticos, la naturaleza busca regresar a su cauce y es cuando ahora resulta que es el gobierno el que tuvo la culpa, ¿no? de todo. Y no, sí hay parte de culpa, pero la otra es de nosotros, ¿no? ¿Quién nos manda a ir a llenar los ríos con basura? ¿Quién nos manda a llenar las cuencas naturales y convertirlas en tiradero, ¿no? Al rato el río no puede entrar el agua no puede entrar a donde antes entraba, entonces busca por dónde y desafortunadamente las calles y avenidas tienen la forma perfecta para que el agua corra a través de ellos hasta donde alcance, ¿no? Entonces, todo eso es muy complejo este punto del manejo de residuos, pero si bien es cierto, desde nuestra postura como ingenieros industriales, tratar de optimizar al máximo el uso de materiales que no puedan ser procesados después cuando ya no sean útiles, ¿no? Entonces, insisto, revisen su basura y vean que todo lo que está ahí son envases, empaques o embalajes, ¿eh? Y si esto fuera de otra forma, con otro tipo de materiales o se le pudiera dar otro manejo, pues también es responsabilidad de nosotros desde el diseño del producto, ver cómo nuestros envases
pueden regresar a nosotros y que seamos nosotros parte de esta sustentabilidad. Y entonces sí, ya poder incorporarnos o integrarnos en estas teorías o en estos protocolos de empresas socialmente responsables o de empresas verdes, ¿no? Pero que lo hagamos a conciencia, es decir, desde el diseño del producto hasta el cierre del ciclo de vida del producto ya con el empaque y el envase, ¿no? Ojalá y por ahí tengamos ya ese sentido común de ver todo el paquete completo, ¿no? Porque sí es muy padre diseñar un producto, su empaque, que se vea muy padre, que sea muy atractivo, con materiales novedosos y tal, pero también como empresa o como empresario, entender que cuánto tiempo va a cumplir con su función todo ese material y posteriormente también ser responsables de qué va a pasar con él, cómo yo le voy a ayudar a mi cliente a que haga una adecuada disposición de ello, que es algo que lo platicamos, las grandes refresqueras no hicieron, simplemente te dijeron, pues ahora ya no necesitas el envase para tomarte un refresco en la calle, ¿no? Simplemente cómpralo y te llevas con todo envase. Pero nunca te dijeron, oye, cuando lo termines, vas a la tienda y voy a poner yo unos contenedores para que ahí los deposites cuando ya no, en cualquier tienda que encuentres, ahí puedes depositar tu envase, ¿no? Y yo lo voy a recuperar y lo voy a volver a reciclar. Y mira, no va a haber envases y botellas de plástico tiradas en las calles, ¿no? Eso no pasó y ojalá y eso ya empiece a pasar, ¿sale? Es ya como mi conclusión. Bueno, gracias como siempre, es muy padre debatir, comentar, argumentar, siempre encontramos cosas positivas, reafirmamos nuestra ética profesional y nuestros valores a la hora de tomar conciencia de todos estos aspectos tan importantes. Gracias, vamos a continuar. Ahora vamos a abrir el bloque con el concepto de ergonomía en esta carrera de ingeniería industrial. El objetivo de la ergonomía, antes de entrar bien al concepto, es muy sencillo, mejorar la vida del usuario. Es decir, yo trabajé hace 15 años más o menos en una empresa que fabricaba sus propias máquinas y eran muy buenos. Tenían un ingeniero en electrónica, en sistemas, muy bueno, que hacía toda la programación, la parte de los tableros y todo. Y teníamos unos ingenieros mecánicos también excelentes que desarrollaban toda la estructura de las máquinas, ¿no? Colocando los motores y que cumpliera con una función específica esa máquina. Pero para mí como operador, que ya en ese tiempo yo era obrero, era muy complicada de manejar, era dolorosa, así le llamamos. Era doloroso trabajar ahí. ¿Por qué? Pues porque no, había cosas que eran, por ejemplo, la altura a la que tenía yo que trabajar la máquina, o era en unas máquinas que ellos fabricaban, o eran o me quedaban muy altas, o me quedaban muy abajo, y entonces, dependiendo dónde me tocara trabajar, en qué máquina, era el dolor que me iba yo a llevar a mi casa, ¿no? Si era de cuello, de hombros, o si era de cintura, de espalda, ¿sí? Y en las formas de los componentes con los que yo tenía que interactuar de la máquina, pues no había un día que yo no regresara con un curita en la mano porque me corté o me raspé o dejé el pellejito ahí colgando en las esquinas de las máquinas, ¿no? Ya no digamos de los tableros que teníamos que hacerle casita porque pues no se veían bien, igual quedaban muy lejos del área donde estabas operando, porque era una computadora que le adaptaban ahí, y todo eso generaba mucha molestia, mucha incomodidad, frustración, porque se hizo pensando en que fuera funcional, que sirviera para el objetivo de producción.
pero ni el ingeniero en sistemas y electrónica, ni los ingenieros mecánicos que diseñaban los componentes aplicaban los mínimos de ergonomía. Es decir, tú podías saber qué ingeniero diseñó la máquina, porque pues, si era el ingeniero español, pues te quedaba la parte de la mesa de trabajo, te quedaba por ahí del cuello, ¿no? De altura, porque era un tipo muy alto. Entonces, a la hora de que él diseñaba las dimensiones de la máquina, pues parecía que era para gigantes, ¿no? Y si era el otro, el que diseñaba la estación de control, pues era mexicanito, chaparrito, morenito, entonces te quedaba la máquina pues a la altura de las rodillas, ¿no? La computadora, y tienes que ir por un banquito y entre enderezarte para cargar la máquina de materia prima y agacharte para apachurrar las teclas del control de la máquina, pues te amolabas la espalda. O sea, salía, te digo que le decíamos a esa máquina la dolorosa, porque ya eran 3, 4 horas de trabajo continuo antes de tu receso para almorzar, y pues ya te dolía el cuello, ya te dolían los hombros, ya te dolían las rodillas, la cintura, y decías, pues, si no he hecho nada, pues sí, solamente en ir y venir de estar operando la máquina era suficiente para tener incomodidades a la hora de trabajar. Poco a poco, nosotros como operarios nos íbamos haciendo íbamos fabricando artefactos o dispositivos que tratábamos que nos hiciera más cómoda el trabajo. Entonces hicimos una especie de, pues una tarimita, colocamos una tarima para mediar la altura. Alguien por ahí pidió que le hicieran una extensión, un banquito para subir la computadora a otros 10 centímetros, 15 centímetros más, pero lo tuvimos que hacer nosotros como operadores. La ergonomía precisamente surge desde el diseño, y eso es lo que vamos a tratar a partir del siguiente bloque. Bueno, este bloque se termina, nos queda menos de 1 minuto, nos desconectamos y nos volvemos a ver en 5 minutos, por favor. Sí, profe. Nos vemos ahorita.